La caída del Imperio del Sol. Las máscaras de turquesas de los aztecas. Ciudad de México. Con sus 20 millones de habitantes, es la ciudad más grande del mundo. Hace 470 años floreció aquí el imperio azteca que habían levantado los indios aborígenes. Tenochtitlán, su capital, está sepultada bajo esta gigantesca urbe. El 21 de febrero de 1978, en el corazón de la ciudad, se realizó un descubrimiento histórico. Apareció por primera vez la capital azteca que había permanecido sepultada durante 460 años. Este hallazgo fue fruto del azar. Un fontanero que realizaba un trabajo bajo tierra encontró un gran disco decorado con relieves. El disco, con un diámetro de 3,75 metros, formaba parte de una gigantesca pirámide erigida en el centro de Tenochtitlán, la capital azteca. Las excavaciones comenzaron de inmediato con la participación de toda la sociedad arqueológica mexicana. El resultado de 4 años de excavaciones fue la aparición de una gigantesca pirámide en medio de la Ciudad de México. El imperio azteca había mostrado su faz después de un gran olvido en la historia de la humanidad. Por primera vez podemos observar por nosotros mismos la historia de una gran civilización, la que estaba dormida bajo la Ciudad de México. Este es Moctezuma II, el 9º emperador del imperio azteca que floreció en Tenochtitlán. Su autoridad se extendió por todo México, en donde creó un gran reino llamado luego el Imperio del Sol. Sin embargo, con una repentina interrupción, el imperio se vio conquistado. Fueron las tropas españolas integradas por 600 soldados. La capital fue destrozada y la civilización azteca borrada de la historia. Piccadilly Circus, el centro del West End londinense. Cerca de Piccadilly Circus se halla una parte del Museo Británico, el Museo de la Humanidad. En su interior está el departamento etnográfico del Museo Británico, en donde se hallan expuestos los legados de nuestros antepasados de Hispanoamérica, Asia y África. Entre los objetos más llamativos se encuentran las máscaras de turquesa traídas desde el imperio azteca. Los mosaicos aztecas de turquesa son de gran importancia. Hoy día tan solo se conocen 20 de ellos. El Departamento de Etnografía del Museo Británico posee 9. El pueblo azteca atesoraba turquesas más que el oro o la plata. Para ellos, el brillo azul era sagrado y simbolizaba la presencia divina. En el Museo Británico se conservan 3 de las máscaras con mosaicos de turquesa.
representan a los dioses del pueblo azteca. Estas máscaras también nos proporcionan importantes indicios para averiguar el porqué de la desaparición del imperio azteca. Alrededor de esta máscara se cierne un aire siniestro. Tenía poderes misteriosos, y si la observamos durante unos segundos, tenemos la sensación de estar atrapados en un mundo oculto. Semblantes de dioses, caras irreales. Detrás de estas caras yace la historia más trágica jamás vista. Aquellos años fueron el comienzo de la era de las grandes travesías. En busca de especias y oro, todas las naciones de Europa se hicieron a la mar hacia mundos desconocidos. Todo se conmocionó cuando Colón descubrió América en 1492. Un mundo desconocido en el que, sin embargo, habitaba gente. Este hallazgo avivó gran expectación sobre mundos aún por conocer. Sin embargo, sus propósitos no se limitaban a las riquezas y al descubrimiento de los misterios que el nuevo mundo podía ofrecer. La gran empresa que los europeos tenían en sus mentes era que todo el mundo debía ser convertido al cristianismo. «27 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo, España ya había establecido sus colonias en las islas caribeñas como punto de partida para la extensión de su imperio. Llegaron noticias de que podría existir un territorio inexplorado hacia el mar occidental. 11 barcos con 600 hombres a bordo partieron rumbo a la tierra desconocida. A su mando se hallaba Hernán Cortés, conocido más tarde como el Conquistador. Sin embargo, nadie hubiera adivinado que el imperio azteca, en el culmen de su desarrollo, aparecería ante ellos. Cortés, el gobernante de la recién descubierta región de los aztecas. Su capital, Tenochtitlán, estaba situada en el centro del altiplano mexicano. En aquel tiempo toda esta región era un enorme lago. La capital fue construida en uno de los islotes diseminados por el lago. Esta es una reproducción por ordenador del lago y de la capital, Tenochtitlán, hace 470 años. Había una calzada sobre el lago que conducía a la capital y también una plataforma para un acueducto. La población era de unos 200.000 habitantes. Su tamaño y comodidades eran superiores a las de cualquier ciudad europea. Este es el corazón de Ciudad de México, en donde se mezclan los edificios institucionales con las iglesias. La gigantesca pirámide azteca también estaba aquí. Esta es la forma original de la pirámide descubierta. Tenía una altura de 45 metros. Se consideraba sagrada un área de 400 metros alrededor del edificio, en donde se amontonaban más de 100 santuarios y altares. Sin embargo, es sorprendente que la civilización azteca estuviese todavía en la Edad de Piedra y, aun desconociendo el uso del hierro, levantase tal urbe. En el siglo XVI, cuando Europa comenzaba a crear una civilización moderna, los aztecas permanecían junto con los incas en un mundo aparte, como últimos supervivientes de las antiguas civilizaciones.
Estos misteriosos semblantes son las imágenes de los dioses que creó el pueblo azteca. Únicas y poderosas, representan a esta civilización que no tuvo parangón con ninguna otra del planeta. ¿Cómo llegaron estas máscaras de turquesas a Europa? El 22 de abril de 1519, Cortés y sus 600 hombres llegaron a Veracruz, en la parte central de México. El documento que registra este suceso se conserva en Italia. Treinta años después de la conquista, Bernardino de Sahagún, un franciscano español, editó los relatos de los sucesos por boca de sus testigos. Historia de las cosas de la Nueva España. Lo sucedido desde la llegada de Cortés a la caída de los aztecas se narra con detalle a través de los ojos de los aborígenes. Según este documento, esperando a Cortés en tierra se encontraban los embajadores de Moctezuma. Los embajadores presentaron gran cantidad de objetos tales como oro, plata y piedras preciosas. Un pasaje del libro narra que entre estos presentes se hallaba la máscara de serpiente de turquesas. Hay 3 máscaras en el Museo Británico. Se cree que una de ellas fue el regalo del propio emperador a Cortés. Tal vez sea esta. Con una observación detenida, apreciamos el detalle de 2 serpientes enrolladas desde la boca a la nariz y ojos. Las partes que parecen cejas son las colas de las serpientes. La máscara de turquesas fue entregada a Cortés y cruzó el Atlántico más tarde camino de Europa para mostrar a la gente la existencia de una extraña civilización en el otro lado del océano. A 50 kilómetros al nordeste de la Ciudad de México está el lugar de Teotihuacán, la que fuera una de las ciudades más prósperas del Imperio Azteca hace 1500 años. La calle principal atravesaba la ciudad de norte a sur con una longitud de 4 kilómetros. La pirámide más grande tenía 67 metros, la ruina antigua más grande del continente americano. En el antiguo México, antes de los aztecas, existió una civilización con unos increíbles conocimientos arquitectónicos. El Imperio Azteca se convirtió en el último reino sucesor de la civilización de Teotihuacán, que había nacido en la meseta central de México. Paralelamente, en los bosques del este florecía otra antigua civilización, la de los mayas. Estas 2 civilizaciones estuvieron muy relacionadas. En 1980, la Administración Aeroespacial Americana, la NASA, descubrió unos trazos extraños en la jungla maya. Lo que apareció en la pantalla del radar especial del satélite de Venus era la red de canales que se extendía por todas direcciones. Fue diseñada por los antiguos mayas que convirtieron las áreas pantanosas en zonas de cultivo. En Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, todavía se conserva un sistema de canales similar al maya. Estas son tierras de labor y los canales, llamados chinampas, las atraviesan. Esta zona formaba parte del lago que rodeaba a Tenochtitlán. Las chinampas eran campos artificiales construidos en medio del lago. El único método de labranza de los aztecas ha sobrevivido en Xochimilco hasta hoy en día. La red de canales cubre las chinampas. El barro y la vegetación que acumula la isla se recoge y amontona cada año. El barro del canal es bueno y servirá de abono a la chinampa.
En el mundo azteca no existían caballos, vacas o herramientas de hierro con las que labrar. Sin embargo, está demostrado que la cosecha de maíz tierno era de 7,8 toneladas por hectárea de chinampa. Debido a estos métodos únicos de labranza y a la extrema sequedad del clima mexicano, es lógico que esta civilización echase raíces en esta zona. El poderío económico del imperio azteca era considerable, apoyado en la industria agraria. Cortés y sus hombres quedaron sobre todo impresionados por el mercado de Tlatelolco, en la zona norte de la ciudad. El mercado estaba dividido basándose en el tipo de producto. Cada día iban allí 60.000 personas. Incluso existía un juzgado en un extremo del mercado, en donde se podían exponer las desavenencias sobre transacciones. Cortés registró con detalle las mercancías que se vendían en este mercado. Carne de conejo, venado, iguana, serpiente, pan de maíz, pieles, medicinas, tejidos, cerámica, dulces, calzado, papel, etc. Cortés no estaba preparado para ver una sociedad civilizada tan desarrollada en el otro lado del océano. La artesanía del oro azteca se guarda en los sótanos del Museo Británico. Estos accesorios también fueron parte de los productos del mercado. La mayoría de la artesanía azteca en oro fue fundida por los españoles, sobreviviendo solo algunas piezas. Basándonos en muchos de los objetos conservados en el Museo Británico, podemos pensar que la técnica artesanal del imperio azteca era muy avanzada. Por otra parte, los aztecas poseían algunos rasgos de crueldad. En esta civilización existía una tradición de sacrificios humanos. En la gigantesca pirámide de Tenochtitlán, algunas huellas nos indican la realización de sacrificios ceremoniales. En esta pirámide se hallaron los huesos de 42 niños. Se cree que fueron ofrecidos en sacrificio dentro de la ceremonia para la petición de lluvias. Esta es la parte superior de la pirámide, construida a finales del siglo XIV, y fue desenterrada del centro de las ruinas. Sobre ella se puede ver una piedra ennegrecida. Esta piedra era el lugar en el que se postraba al sacrificado y se le arrancaba el corazón. El sacerdote alcanzaba el corazón del sacrificado con un cuchillo de piedra y luego extraía el órgano, aún latiente. Pensaban que un corazón vivo era la mejor ofrenda para los dioses. En la cumbre de la pirámide había dos templos. En uno de ellos permanece la estatua de un extraño personaje. La estatua de piedra, que sostiene un cuenco a la altura del pecho, se llama Chacmool. El corazón latiente, recién extraído, se colocaba en este cuenco. Se dice que en 1487, cuando se concluyó la pirámide, se ofrecieron 20.000 sacrificios humanos. En el Museo Británico se conservan muchos artículos que nos confirman la escena del sacrificio. La empuñadura de este cuchillo de piedra está cubierta con un mosaico de turquesas, malaquita y conchas de colores.
El sacerdote empleaba este cuchillo para extraer en vida el corazón de las víctimas. La máscara representa al dios de las buenas cosechas, Xipetotec. Este dios tiene algo peculiar en la cara. Tiene una boca dentro de otra boca. Esta máscara nos indica el empleo de vestiduras de piel humana. El sacerdote desuella el cuerpo y danza vistiendo la piel humana. Esta horrible escena se lleva a cabo durante la ceremonia. ¿Por qué se realizaban ceremonias tan atroces? En la jungla de Centroamérica se desarrollaba otra civilización, la maya. El relieve de alrededor del 700 después de Cristo que se conserva en el Museo Británico tiene una característica interesante. En él se representa la escena de una extraña ceremonia. La reina maya hace un orificio en su lengua y pasa una cuerda a través del agujero. Esta ceremonia se llevaba a cabo para ofrendar su propia sangre. La creencia de que la sangre humana era la mejor ofrenda para los dioses se mantuvo en todo el antiguo México. Chichén Itzá, en la península del Yucatán, es una de las ruinas de la civilización maya. En esta ciudad, ya importante 500 años antes de los aztecas, se practicaban sacrificios similares. Chacmol aparece en el templo. En Chichén Itzá quedan las ruinas del juzgado. Aquí se practicaba un juego de pelota, único en México, que empleaba una bola de caucho. Dos equipos contrarios. En el centro, una bola de cráneo humano. Estos relieves nos muestran la naturaleza del juego. A la izquierda, los vencedores. De las manos del vencedor cuelga una cabeza. El juego era otra forma de celebrar un sacrificio humano. Solo queda un pueblo en el que se practica este juego. Los jugadores llevan un guante rígido en la mano derecha con el que golpean la bola. Es el juego de pelota mixteca. El núcleo de la bola es de caucho y pesa 2 kilos. Un mínimo despiste puede causar un accidente. El juego de pelota ha sobrevivido como deporte en este pueblo. El perdedor no será decapitado, aunque así fuera antaño. La antigua civilización mexicana duró 2000 años. El concepto de sacrificio humano a los dioses se desarrolló durante un largo periodo, generando una creencia que pervivió entre los aztecas. No tenemos seguridad alguna de que el sol que se pone por el oeste brille de nuevo a la mañana siguiente, ni que el sol que se marchita en el invierno reviva en primavera. Los aztecas vivían con miedo y previsión debido a esto. Este miedo ingenuo a la naturaleza fue compartido por todos los pueblos de la antigüedad debido a sus desconocimientos científicos. Los aztecas mantenían una extraña visión del universo. Creían que desde la creación de este habían existido 4 soles con sus respectivos amaneceres y ocasos. El quinto sol, que ilumina ahora la Tierra, no será una excepción y desaparecerá algún día.
La vasija ceremonial que se conserva en el Museo Británico refleja sus ideas sobre el universo. En el centro del calendario, dibujado en el disco, está el Sol actual, rodeado por los 4 anteriores con forma cuadrangular. Para salvar al Sol de su caída, el pueblo azteca ofrecía sacrificios humanos. En su mitología, un dios se había sacrificado a sí mismo creando el Sol. Por lo tanto, para salvar al astro de su desaparición, la humanidad debía convertirse en un sacrificio. Para las víctimas vivas que iban a ser sacrificadas, era un honor, pues no lo consideraban un asesinato. La máscara de turquesas que se conserva en el Museo Británico se empleó en la ceremonia del sacrificio. Cortés y sus hombres presenciaron cómo la máscara se colocaba a la estatua de la deidad durante la ceremonia. La escena que vieron desde la parte superior del templo fue un verdadero infierno. Cortés quedó horrorizado por la visión del salvaje espectáculo. Los sacrificios se realizaban en todo el planeta. Sin embargo, para los ojos europeos eran actos satánicos. En el siglo XVI, la caza de brujas se extendió por toda Europa. No se reconocía otra religión que no fuera el catolicismo. Los tesoros entregados a Cortés por el emperador Moctezuma cruzaron el océano y se llevaron a España. Entre ellos estaban las máscaras de turquesas. Los tesoros se dedicaron a Carlos I. Sin embargo, los antiguos españoles no valoraban en modo alguno la civilización herética, excepto por su oro y su plata. Su hijo, Felipe II, prohibió la posesión de tesoros heréticos. Como resultado, todos los objetos del Imperio Azteca se enviaron a otros países. ¿A dónde fueron las máscaras de turquesas después de salir de España? La Biblioteca Nacional Austríaca nos proporciona una importante pista. Este es el documento sobre el Imperio Azteca llamado Codex Bindonensis Mexicanus I. Los tesoros aztecas fueron entregados por Cortés al rey de España. Hoy en día se ha comprobado que esta publicación pictórica era parte de aquel tesoro. Los nombres de los sucesivos dueños del libro se escribieron en latín en la contraportada. Estas letras están deterioradas y son casi ilegibles. No obstante, con un método fotográfico de rayos ultravioleta es posible descifrarlas. El nombre que aquí vemos en latín es Mediceus, correspondiente a la famosa familia italiana, los Medici. La ciudad de las artes renacentista, Florencia. Los Medici tenían gran poder en la ciudad, disfrutando del estatus correspondiente a la familia más adinerada de Europa y siendo además los mecenas más influyentes del período renacentista. Uno de los artistas más destacados del Renacimiento italiano fue Botticelli. Esta es la obra La adoración de los Reyes Magos. En ella aparecen miembros de la familia Medici,
mezclados con la gente que celebra el nacimiento de Cristo. El Renacimiento italiano floreció bajo el mecenazgo de los Medici. Aquí comenzó el libre pensamiento y la curiosidad deductiva, en contraste con España, que se veía atada por el catolicismo. Extendieron su curiosidad también a las tierras recién descubiertas. En el Palacio Pitti, que era la residencia de los Medici, existe algo que nos dará una pista para nuestra búsqueda. Esta es la máscara de turquesas hecha en el período de Teotihuacán de la antigua civilización mexicana. ¿Estaba en la colección de los Medici alguna máscara de turquesas? Florencia, el Archivo Nacional. Aquí se guardan los inventarios de los Medici. Esta es la lista de la colección Medici, compilada 30 años después de la caída del Imperio Azteca. Se puede ver claramente aquí, en italiano, máscara de turquesa. La máscara reapareció en la escena del arte europeo. El Palacio de Arte Renacentista del que Florencia está más orgullosa es el Museo de los Uffizi. Se cree que los Medici almacenaron su colección del Nuevo Mundo, incluida la máscara, en este edificio, antes de que se convirtiera en museo. Esta es la sala en donde podría haberse depositado la máscara. Una pintura inesperada en el techo atrae la atención del visitante. Representa a los miembros de la familia imperial azteca en una silla de manos, seguidos por sus vasallos. El mural refleja el ambiente de la civilización azteca. Pero en 1737, con la caída de los Medici, se vende la valiosa colección de objetos aztecas, incluyendo la máscara de turquesas. La máscara se perdió de nuevo en la oscuridad de la historia. Los Medici fueron los primeros europeos que tuvieron interés por la civilización azteca. En el Imperio del Sol, el antiguo mundo todavía era real. Cuatro soles cayeron en el pasado. El quinto sol, que ahora brillaba, no podía evitar el hado de su desaparición. En el pensamiento azteca estaba ese miedo al universo. Basándose en el calendario azteca, cada 52 años se avecinaba uno desastroso. En la cumbre de la colina cercana a la capital tiene lugar una extraña ceremonia. Se apagan todas las luces del imperio mientras los sacerdotes observan los movimientos de las estrellas para saber si llegará el colapso del universo. Un día llegaría el fin de su mundo. Todo el imperio azteca vivía envuelto por una premonición inevitable. Este era el 16º año de reinado. Moctezuma estaba preso de un miedo indecible. En aquellos años apareció un enorme cometa sobre el cielo de la capital, Tenochtitlán.
algo grandioso. De acuerdo con el relato recogido por Sahagún, el templo ardió en llamas por sí solo y se escuchó varias veces el llanto sobrenatural de una mujer. Una extraordinaria catástrofe rondaba a los aztecas y Moctezuma II sabía que así sería. La profecía se hacía realidad. ¿De dónde provenía el pavor que cautivaba a Moctezuma? Sin duda del mito que se había extendido por todo el antiguo México. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca habían guerreado por alcanzar el trono del dios jefe que gobernaría México. Las máscaras de turquesas representan a estos eternos rivales, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Quetzalcóatl ya era venerado antes de que los aztecas conquistasen México y levantasen su imperio. Este dios era la máxima deidad creadora del hombre y del maíz tierno que le ofrecían. Este dios pacífico intentó detener las ceremonias de sacrificios que se practicaban en el antiguo México. En cambio, Tezcatlipoca era cruel. La máscara en la que habitaba el espíritu de este dios estaba hecha con un cráneo humano. Tezcatlipoca era el dios que simbolizaba la oscuridad, los deseos ocultos que desatan los instintos de la naturaleza humana. Tula era la capital del reino que gobernó Quetzalcóatl. Tezcatlipoca engañó a Quetzalcóatl y usurpó el trono. Quetzalcóatl fue desterrado y desapareció en el Mar del Este. Sin embargo, este dios se despidió con un aviso: regresaré a esta tierra. Fue la coincidencia más extraordinaria que haya ocurrido en la historia, pues las naves de Hernán Cortés arribaron en 1519, el año en que se había predicho la vuelta del dios. Cortés fue tomado por Quetzalcóatl. La reaparición del dios, que había prohibido los sacrificios, significaba para los aztecas que su imperio estaba a punto de desmoronarse. Se enviaron de inmediato los embajadores del emperador con regalos. Moctezuma II creía que Cortés era el rey Quetzalcóatl y le ofreció la máscara. Moctezuma II tuvo un error fatal que llevó a la ruina al imperio azteca. Cortés construyó un fuerte en el punto de llegada a México, esperando una oportunidad propicia para atacar. Solicitó una audiencia con Moctezuma II. El emperador no podía evitar la solicitud de Cortés. Para él, era la voz del dios Quetzalcóatl. Había perdido de antemano la voluntad de resistirse y preveía la caída de su imperio. 7 meses después de la llegada de Cortés, este y sus hombres se situaron en la otra orilla del lago Texcoco. La majestuosa capital, Tenochtitlán, estaba enfrente de los españoles. Guiados por Cortés, avanzaron por el paso que llevaba a la capital.
Cortés y sus hombres fueron recibidos por Moctezuma II en persona. La reunión histórica entre el emperador azteca y el conquistador español tuvo lugar en este punto, que es el centro de la actual Ciudad de México. 8 de noviembre de 1519. Fue una fecha que cambió el curso de la historia azteca. Moctezuma se dirigió así a Cortés. Nuestro Señor, hemos estado custodiando tu trono imperial. Este es tu reino. Por favor, toma asiento en la silla imperial. El emperador Moctezuma fue apresado y tuvo una muerte trágica. Los aztecas ofrecieron gran resistencia durante un año con su nuevo gobernante Cuauhtémoc. Sin embargo, en agosto de 1521, el Imperio del Sol fue eliminado para siempre de la historia. El conquistador español destruyó completamente la capital e intentó borrar toda huella del legado azteca. En el centro de México se levanta imponente la catedral. Representa la victoria del catolicismo frente a los dioses aztecas. La conquista española de México suscitó opiniones que quedaron documentadas. Montaigne, un filósofo francés, hizo referencias al suceso en su libro Reflexiones en medio de las grandes batallas religiosas que se libraban en Europa durante el siglo XVI. Se ha destruido la tierra más rica y hermosa. Ha sido una victoria cobarde. Es el hecho más trágico de la historia, pues no había una razón fundada para este desastre. Los sepulcros subterráneos de la catedral semejan un laberinto. En un rincón apartado se encontró la tumba de un santo. Este lugar era el emplazamiento del templo azteca. Aquí permanece un relieve de aquel patrimonio. El pueblo azteca luchó hasta el final contra el catolicismo. Mucho después de la destrucción del templo, sus relieves permanecieron vivos muy en el fondo de la mente de los aztecas. ...1870... París. Un día, la máscara de turquesas que había estado en manos de los Medici fue vendida en una subasta justo 100 años después de su desaparición en Florencia. Fue adjudicada al Museo Británico. La máscara de turquesas descansa en el Museo Británico después de su adversa fortuna. Hoy en día nos recuerda el ruinoso destino de los aztecas. El Museo Británico acoge más de 10 millones de piezas.
reliquias que han sido traídas desde todas las partes del mundo. El museo público más grande del mundo comenzó su andadura en 1753 con la donación de una colección de 80.000 objetos hecha por un londinense llamado Hans Sloane. Para la creación del museo, el Parlamento británico aprobó una declaración, el Decreto del Museo Británico, con lo que todos los ciudadanos sufragarían los gastos. Desde su apertura hace 240 años, el Museo Británico ha mostrado al público la herencia de la humanidad y al mismo tiempo se ha convertido en una institución por derecho propio que se mantiene gracias a sus visitantes. Para expresar su agradecimiento por esta ayuda, el museo ha mantenido siempre una política de libre admisión. El Museo Británico, que recibe 4,4 millones de visitantes al año, se ha convertido no solo en una posesión británica, sino también en un tesoro de la humanidad.